El 26 de diciembre de 2004 se produjo un terremoto submarino en el Océano Índico con una magnitud de 9,2 grados en la escala de Richter, que hizo temblar el este de dicho océano. El terremoto, que se originó en el mar cerca de la costa norteña de la isla indonesia de Sumatra, provocó varios tsunamis masivos que afectaron a áreas costeras de 8 países asiáticos y causaron la muerte de aproximadamente 300.000 personas. Este fue el quinto seísmo más fuerte de la historia moderna desde que se registran con sismógrafos. Las olas, algunas de las cuales alcanzaron los 5 metros de altura, y capaces de desplazarse a unos 702 km por hora, tardaron 2 horas en llegar a las costas de la India, y 6 a Somalia y Kenia. Escribe la función de la onda que se propagó por la superficie del mar, suponiendo que fue armónica, que la fuente que la produjo osciló 5 veces en 50 segundos, que se propagó por el eje OX en sentido positivo y que en el instante inicial, t igual a 0, y en x igual a 0 la altura de la ola fue máxima, 5 metros. ¿Cuál fue el valor de la altura del mar en un punto situado en las costas de Somalia, a unos 4.100 kilómetros al oeste del epicentro, a las 6,5 horas de la generación del tsunami? Para escribir la función de la onda y de x, t igual a coseno de omega por t más menos k por x más delta, necesitamos conocer 4 parámetros: la amplitud, a, la frecuencia angular, omega, el número de onda, k, y la fase inicial, delta, también suele denominarse phi. También consideraremos que se propaga en el sentido positivo del eje OX, y en consecuencia, tomaremos el signo menos. La amplitud es de 5 metros. La frecuencia angular la hallamos a partir de la frecuencia. 5 oscilaciones en 50 S significa que F igual a 5 partido por 50 segundos igual a 0,1 hercios. Así, omega igual a 2 por pi por F igual a 0,2 por pi radianes partido por segundo igual a 0,628 radianes por segundo. El número de ondas se calcula a partir de la frecuencia angular y de la velocidad de propagación, k igual a omega partido por v. Antes de llevar a cabo la operación debemos convertir la velocidad al sistema internacional, 702 km por hora igual a 195 metros partido por segundo. De este modo, k igual a omega partido por v igual a 0,628 radianes por segundo partido por 195 metros partido por segundo igual a 0,0032 metros elevado a menos 1. Para determinar la fase inicial hemos de tener en cuenta las condiciones iniciales, en t igual a 0 y x igual a 0, y igual a 5 metros. Así, y de 0,0 igual a 5 coseno de omega por 0k por 0 más delta igual a 5 metros. 5 coseno de delta igual a 5 coseno de delta igual a 1 delta igual a arco coseno de 1 igual a 0. Ya podemos escribir la expresión de la función de onda y de x t igual a 5 coseno de 0,628 por t 0,0032 por x metros, t en segundos. O mejor, y de x t igual a 5 coseno de 0,628 por t 0,0032 por x SI. El valor de la altura del mar en un punto situado en las costas de Somalia, a unos 4.100 kilómetros al oeste del epicentro, a las 6 horas de la generación del tsunami, se obtiene sustituyendo en la función de onda los valores de x y t por 4.100 kilómetros igual a 4,1 millones metros y 6 horas igual a 2,1600 segundos, respectivamente. De esta manera, y 4,1 millones de metros, 21.600 segundos, igual a 5 coseno de 0,628 por 21.600 0,0032 por 4,1 millones metros igual a 1,31 metros. B. Razona cuál es la distancia entre dos puntos consecutivos de la superficie del agua cuya diferencia de fases es pi cuartos radianes. ¿Cuáles son la velocidad y la aceleración máximas de oscilación de la superficie del océano por la que pasa el tsunami? La distancia, delta de x, que separa en un instante determinado a dos puntos consecutivos con una determinada diferencia de fase, la hallaremos teniendo en cuenta que dos puntos separados una distancia de una longitud de onda están desfasados en 2 pi radianes. Así, teniendo en cuenta que la longitud de onda es lambda igual a v partido por f igual a 195 metros por segundo partido por 0,1 hercios igual a 1950 metros. Lambda partido por 2 pi radianes igual a delta de x partido por pi dividido por 4 radianes. Delta de x igual a lambda por pi cuartos radianes dividido entre 2 pi radianes igual a lambda octavos igual a 1950 metros dividido por 8 igual a 244 metros.
para hallar la velocidad y la aceleración máximas de oscilación de la superficie del océano por la que pasa el tsunami podemos derivar una vez para la velocidad y dos veces para la aceleración la función de la onda y obtener los valores máximos solicitados, o calcularlos directamente mediante las expresiones v-max igual a por omega y a-max igual a por omega al cuadrado, correspondientes al movimiento armónico simple que describen los puntos de la superficie del océano cuando por ellos pasa la onda armónica. Derivando primero para la velocidad, para la función seno. A la vista de la expresión obtenida podemos afirmar que la velocidad máxima de oscilación, módulo, es v sub p máxima igual a 3,14 metros por segundo. También se podría hallar con la expresión v-max igual a por omega. v-max igual a 5 metros por 0,628 radianes por segundo igual a 3,14 metros por segundo. Ahora determinamos la aceleración derivando la velocidad. A la vista de la expresión obtenida podemos afirmar que la aceleración máxima, considerando su módulo puesto que los valores máximos que se alcanzan se producen en los dos sentidos del eje y en el que oscila la superficie del océano, será a sub p máxima igual a 1,97 metros por segundo al cuadrado. Como se dijo anteriormente, este valor también se puede obtener de la expresión de la aceleración máxima de un movimiento armónico simple que es el que describen los puntos del océano. A-max igual a por omega al cuadrado igual a 5 metros por 0,628 radianes por segundo elevado al cuadrado igual a 1,97 metros por segundo al cuadrado.